Septiembre de 1992. La libra esterlina es una moneda al borde del colapso. Inglaterra es una nación atrapada en un sistema monetario que no puede sostener. Y esta receta explosiva incluye a un trader que está dispuesto a arriesgarlo todo. Él era el estratega perfecto, viendo lo que nadie más podía ver. Y ellos, los guardianes de la libra, harían lo imposible por detenerlo. Este fue un choque entre la política, la economía y la implacable fuerza de los mercados financieros. Este es el día en que la libra esterlina enfrentó su hora más oscura y también el día en que un solo hombre ganó más de $1.000 millones con una sola transacción. Pero esta no es solamente una historia de números, es una historia de poder y ambición que cuenta el colapso de un imperio. Pero ¿qué fue lo que realmente ocurrió? Quédate y descúbrelo porque comenzamos. Era una noche lluviosa en la ciudad de Londres. Las luces brillaban, pero no lograban disipar la sombra que se cernía sobre el Banco de Inglaterra. Se acercaba una crisis, una gran tormenta financiera. Y Norman Lamont, el canciller de Exchequer y máximo responsable de las finanzas públicas del país, sabía que la economía británica estaba al borde del abismo. La libra esterlina, el corazón mismo del sistema financiero, pendía de un hilo. Y al otro lado del Atlántico, en Wall Street, un hombre llamado George Soros estaba a punto de tensar la cuerda hasta que ésta se rompiera. El Reino Unido había atado el destino de su divisa al mecanismo europeo de tipos de cambio, también llamado ERM, un sistema diseñado para estabilizar las monedas europeas en el proceso de llegar a la unión monetaria en el futuro. Pero para Lamont, este mecanismo era una camisa de fuerza que ahogaba a la economía británica. Las preocupaciones lo asaltaban y no le dejaban dormir. ¿Podría el Banco de Inglaterra defender la libra esterlina? ¿O estaba luchando una batalla completamente perdida? El mecanismo europeo de tipos de cambio, creado para estabilizar las monedas europeas, una herramienta tanto económica como política. Su gran promesa, mantener las divisas dentro de un rango fijo para garantizar la confianza y la unidad en Europa. Pero para el Reino Unido, el ERM se convertiría en un yugo. La libra esterlina, vinculada al marco alemán, debía mantenerse en un valor artificialmente alto, que no reflejaba la realidad económica de un país en recesión, con alta inflación y crecimiento estancado. El Banco de Inglaterra estaba obligado a intervenir, utilizando para ello sus reservas y elevando los tipos de interés, decisiones que asfixiaban a las empresas y familias británicas, sin margen para devaluar su moneda ni para reducir los tipos de interés. La economía quedaría atrapada. Para los mercados, este desequilibrio era una grieta que no podía sostenerse. Y para George Soros, esta combinación era una bomba de tiempo. Sabía que la política no podría vencer a la realidad económica y apostó contra la libra, acelerando el inevitable colapso. En este choque entre el orgullo político y la lógica del mercado, los números siempre ganan. En este sentido, al otro lado del mundo, una estratega implacable de los mercados financieros estaba planificando su jugada maestra, la estocada final para la libra esterlina. George Soros, un inversionista húngaro-estadounidense, no veía en la libra esterlina una simple divisa. Lo que veía realmente era una gran oportunidad. Creía que la libra estaba sobrevalorada y que por lo tanto estaba condenada, y que el Reino Unido la inflaba artificialmente, sencillamente para mantenerla dentro del ERM, pero que esta era una situación que no se podría sostener. George Soros decía a su equipo: las matemáticas no mienten. No pueden mantener la paridad de la libra frente al marco alemán de forma artificial sin destruir su economía. Nosotros haremos lo que ellos no pueden: poner fin a la fiesta, poner fin a esta farsa y sincerar la cotización, ir a la yugular. George Soros, el hombre que desafió el Banco de Inglaterra, era mucho más que un simple especulador. Nacido en Budapest, un país devastado por la Segunda Guerra Mundial, sobrevivió a la ocupación nazi y emigró a Inglaterra, donde estudiaría en la prestigiosa London School of
of Economics, influido allí por el filósofo Karl Popper. Desarrolló su famosa teoría de la reflexividad, la idea de que los mercados no solamente reflejan la realidad, sino que además también son capaces de moldearla. Con esta visión, Soros se convirtió en maestro del análisis estratégico, fundando el Quantum Fund, uno de los fondos de cobertura más poderosos del mundo durante 2 décadas. En 1992, cuando vio a una libra esterlina sostenida por políticas económicas insostenibles, apostó en su contra con precisión quirúrgica. No buscaba humillar al Reino Unido, sino exponer un sistema frágil. Y el miércoles negro demostraría que incluso las instituciones más grandes del mundo pueden sucumbir ante la lógica implacable del mercado. Con esta convicción, Soros planeó y ejecutó este ataque financiero brillante contra la libra con precisión quirúrgica. En la práctica, su estrategia se basó en vender libras en corto de forma masiva, una apuesta en la que primero vendió enormes cantidades de libras que tomaba prestadas, confiando en que su valor caería, producto de unas políticas macroeconómicas fallidas. Cuando la libra finalmente colapsó, él recompraría esas mismas libras pero a un precio más bajo, obteniendo con ello ganancias extraordinarias. Tener en cuenta que una operación corta no es otra cosa que una estrategia a través de la cual cualquier inversionista o trader se intenta beneficiar de un posible movimiento bajista. Y por ejemplo, llegamos a la conclusión, como fue en este caso, de que los precios de cotización están sobrevalorados o han subido demasiado rápido en el corto plazo. Y producto de esa sobrevaloración, los precios cotizan a un nivel de 100 unidades monetarias. Podríamos decidir vender al nivel de 100 y cuando definitivamente el movimiento bajista se materializa, y este podría incluso llegar a niveles de 70, 50 o de 30, a esos niveles más bajos podríamos decidir comprar. Vendemos a 100 y compramos a 30. Ese diferencial es el potencial beneficio y eso es lo que vio Soros en una libra esterlina cogida con pinzas en su paridad frente al marco alemán. Para proteger y diversificar sus activos, Soros invirtió en monedas más fuertes y estables, como por ejemplo el marco alemán y el dólar estadounidense. Soros sabía que su movimiento no solamente generaría presión sobre la libra, sino que enviaría una señal al mercado. Era una invitación a otros inversionistas para que se sumaran al ataque bajista, ya que los tiburones siempre huelen la sangre. El Quantum Fund, su fondo de inversión, acumularía una posición corta de aproximadamente 10.000 millones de libras. Era una apuesta sin precedentes y muy arriesgada porque era una operativa apalancada. Valía básicamente 3 veces el valor del patrimonio del Quantum Fund. El cálculo fue que el Banco de Inglaterra era demasiado débil para defender a la libra. Pero mientras tanto en Londres, Norman Lamont, el principal responsable de las finanzas públicas de Inglaterra, luchaba contra el tiempo. Las reservas del país se agotaban rápidamente mientras intentaban defender a la moneda. Cada libra comprada era devorada inmediatamente por la presión bajista del mercado, una presión que George Soros y otros especuladores habían convertido en un terremoto. Y en esta situación, un asesor de Lamont dijo lo siguiente: Señor, no podemos mantener esto demasiado tiempo. Las reservas están disminuyendo y los mercados no están retrocediendo. Lo que Lamont, con un rostro muy tenso, contestó: subir los tipos de interés ahora mismo. Si el dinero es caro, se detendrán. No dejaremos que Soros quiebre al Banco de Inglaterra. En el fondo, Lamont tenía razón, porque si eres un hedge fund que está apalancado en corto en un ataque especulativo contra la libra e Inglaterra subía los tipos de interés, los intereses que tenía que pagar este fondo para mantener su posición corta podrían llegar a ser demasiado altos e incluso prohibitivos, y por lo tanto obligarlos a cerrar esa posición corta. Como una operativa corta quiere decir que primero vendes y después compras. Si eran obligados a comprar porque los tipos de interés subían demasiado, en la práctica, en la operativa, esto significaba tener que recomprar miles de millones de libras de golpe y por lo tanto cortar el ataque bajista. En septiembre de 1992, el Banco de Inglaterra desató su arsenal económico para defender a la libra esterlina frente a un ataque implacable de los mercados liderado
liderados por George Soros. Compraron miles de millones de libras, drenando sus reservas en una carrera contrarreloj. Pero cada libra adquirida volvía al mercado rápidamente, debilitando aún más la moneda. Luego recurrieron a una medida completamente desesperada: aumentar los tipos de interés de referencia hasta el nivel del 15%, algo que disparó inmediatamente los costes de las hipotecas y de los préstamos, asfixiando con ello a las familias y a las empresas inglesas. Estas acciones, lejos de calmar el pánico en los mercados, exacerbaron la crisis, porque ahora el actual panorama macroeconómico ponía a la libra esterlina en absoluta debilidad. Era como oler sangre, pero a centímetros de distancia. Hasta que llegó el miércoles negro, 16 de septiembre de 1992. El Banco de Inglaterra ya había gastado miles de millones en reservas para defender la libra, pero esto no fue suficiente. Los especuladores, liderados por Soros, atacaron sin piedad, y para la tarde el canciller Lamont tuvo que enfrentarse a lo inevitable, y fueron estas palabras de un asesor: Señor, no tenemos más opciones. Debemos abandonar el ERM, porque ya prácticamente nos quedamos sin reservas. A lo que Lamont, con cara de agotamiento, contestó: Anúncienlo, que el país sepa que hicimos todo lo humanamente posible. Es lo que dicen los políticos después de dilapidar o de robar el dinero de los contribuyentes sin que les haya costado nada. Con este anuncio y la salida del ERM, la libra esterlina por fin cayó en picado, que era lo que esperaba Soros, perdiendo en cuestión de minutos un 15% frente al marco alemán y más de un 25% frente al dólar de los Estados Unidos. Soros, por su parte, había ganado la apuesta de su vida, asumiendo un gran riesgo, embolsándose en una operación más de $1.000 millones para una transacción de un solo día. El miércoles negro no solo marcó la caída de la libra esterlina, sino que también consolidó a George Soros como un titán financiero a escala global. Los titulares hablaban de una ganancia personal de $1.000 millones, pero la realidad iba mucho más allá. Soros, como gestor del Quantum Fund, lideró una operación que generó más de $2.200 millones. Vendieron 10.000 millones de libras en corto, apostando a que el colapso de la libra era inevitable. Y cuando la libra se desplomó, recompraron a un precio mucho menor, asegurando una ganancia histórica. De hecho, no se tiene constancia de una transacción de este tamaño y con este beneficio. Aunque Soros se quedó con una porción significativa, los verdaderos ganadores fueron también sus clientes, cuyas inversiones se dispararon. Este movimiento no fue solo una victoria económica, sino también una prueba de su teoría, la teoría de la reflexividad. Los mercados no perdonan y pueden moldear incluso ellos mismos la realidad. Fue el día en que un estratega brillante desnudó las fallas de un sistema completo, dejando una lección imborrable para la historia financiera. Pero es que además cambió el curso de la economía británica y demostró el poder que tienen los mercados financieros. Fue un día de caos, pero también con una lección imborrable. En el mundo de las finanzas y de la economía no hay piedad, solamente cuentan los resultados, y al final la realidad se impone sobre la política y sobre las ideologías. ¿Qué te pareció este video? ¿Qué opinas de esta transacción de George Soros? Sobra decir que el cerebro detrás de esta operativa fue Stanley Druckenmiller, que en aquel momento era la mano derecha de Soros en el Quantum Fund, pero que terminó convirtiéndose en uno de los mejores inversionistas y especuladores de todos los tiempos. Déjanos saber tus comentarios, queremos saber si entendiste lo que explicamos, cuáles fueron las variables clave dentro de esta operativa, cuál fue el marco analítico utilizado, y quiero que me cuentes si entiendes todas las variables que estuvieron en juego. Leeré todos los comentarios. Aprovecho esta oportunidad para invitarlos a un webinar gratuito que realizaremos este próximo domingo, explicando nuestra experiencia utilizando inteligencia artificial para tomar mejores decisiones de inversión y mejores decisiones de trading. Les adelanto que nuestra rentabilidad se ha disparado y queremos explicarles cómo lo estamos haciendo. Aquí debajo te dejaré un enlace para que te inscribas y entres en una lista de espera, pero si te inscribes pronto seguramente nos veremos el próximo domingo. Por favor, si este video te ha aportado valor, si has aprendido algo
algo, si sientes que no has perdido tu tiempo, si nos hemos explicado bien, por favor déjanos un buen me gusta, porque es la única forma que tiene el algoritmo de YouTube para entender que esta información es valiosa y que vale la pena mostrárselo a otras personas. También comparte este video en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Nos vemos en un próximo análisis. Hasta pronto.